¿Cómo estáis? 20 carreras y resulta que a falta de 4 y 2 sprints es como volver a empezar. El campeonato del mundo está separado, el primero y el segundo, de solamente un punto. Entre el primero y el tercero hay 36. Se reducen las distancias, es cierto que queda una carrera menos, pero todo es posible, todo puede ocurrir. A veces la Fórmula 1 es indescifrable, es difícil de entender. Y hay muchas cosas en este último fin de semana que son muy difíciles de entender. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en México para que se detuviese la tendencia, para que cambiase todo? ¿Qué ha podido suceder para que Max Verstappen haya perdido el ritmo de forma repentina, tanto una vuelta como en ritmo de carrera? Relativamente, porque luego al final lo arregló bastante bien. ¿De dónde ha sacado la confianza Lando Norris? Esa confianza que no ha tenido durante buena parte de la temporada y que de repente ha llegado en México. Incluso la agresividad, y lo vimos también en el último Gran Premio en Estados Unidos. Hay un cambio, hay una metamorfosis positiva, muy positiva. Ahora es el nuevo líder del Mundial y da la sensación que su compañero es el que se está viniendo abajo. Y luego hay otras cosas que también son difíciles de explicar, y es por qué algunas excursiones por la hierba cortando recorrido a la pista se convierten en sanciones en unos casos, y en otros casos, como ocurrió en esa primera vuelta, que es ciencia ficción absoluta, pues se saldó sin ningún tipo de sanción. Muchas investigaciones con mucho retraso, pero sin ningún tipo de sanción para todos los implicados. Insisto, misterios sin resolver, ciencia ficción o sucesos paranormales que no tienen una explicación lógica. Pero vamos a ir desarrollándolos. Para mí, la gran duda es si lo que ha ocurrido aquí es una excepción, dado el grado de excepcionalidad que tiene el Gran Premio de México, con esas condiciones de estar rodando a 2.200 metros de altitud que generan pues que sea la pista donde menos carga aerodinámica tienes de todo el Mundial. Se mezcla con una pista también que tiene un asfalto muy deslizante. Esto te exige además un setup de refrigeración que es mucho más grande que cualquier otro Gran Premio, porque el aire fino que hay en esa altitud no refrigera ni frenos ni motores, y eso hace que muchos equipos que ya van al límite en algunos grandes premios durante el año, pues llegas a este y el peligro de tener un abandono es excepcional. Quizá esa sea una de las razones, ¿no?, por la que todo ha sido diferente. De hecho, la gran pregunta es ¿por qué Max ha detenido esa progresión que tenía, esa tendencia? Aquí hay varias versiones. Me gustan las dos que he escuchado. Una la aportó el equipo McLaren, la aportó Andrea Stella, diciendo que quizá Red Bull ha tenido que abrir más el coche porque las necesidades de refrigeración de su motor pues son más grandes que las de McLaren, y por eso si abres más el coche para refrigerar el motor, pues pierdes velocidad, eres menos eficiente aerodinámicamente. Y la otra la aportó Red Bull, la doctor Helmut Marko, diciendo que quizás se equivocaron a la hora de decidir el ride del coche, es decir, la altura del coche. Y de hecho sí es cierto que cuando le vimos en clasificación, todos los intentos que hizo de clasificación, especialmente ya en Q2, Q3, en la zona rápida de las enlazadas, siempre le pegaba un trayazo el coche tremendo. Y sí es cierto que si hacía bottoming, y en esa zona es el lugar donde más probablemente podría hacer bottoming, porque se va a mucha velocidad, pues es posible que descolocara el coche y de ahí los trayazos. Es decir, es posible que a una vuelta el hecho de haberse equivocado con el ride, con las alturas del coche, haya podido perjudicar a Max. Luego es verdad que ya en condiciones de carrera es diferente. Y en condiciones de carrera que el coche esté más bajo de lo normal no te perjudica tanto, independientemente de que le metas más peso al coche, porque también es verdad que la velocidad es más baja en carrera que en clasificación, donde vas realmente a fuego. Quizá esa sea la razón, quizá esa sea la explicación. También hay que decir que con todos los problemas y todo el cambio de tendencia que queramos, Max acabó tercero y pudo ser segundo, porque de no ser por ese virtual safety car, que luego hablaremos de él, un tanto incomprensible, pues probablemente hubiera minimizado daños hasta el punto de ser segundo. Con lo cual no ha sido tan grave y no ha sido algo tan escandaloso como pudiera pensar.
más o menos sigue ahí, insisto, recorta puntos a Piastri y reduce la distancia con el líder del mundial, aunque queda, eso sí, una carrera menos. ¿Qué le está pasando a Lando Norris? ¿Cómo puede haber cambiado tanto? Ha saldado este fin de semana con un resultado extraordinario, 30 segundos de diferencia al siguiente en la línea de meta. Súper sólido en clasificación, hizo una vuelta excepcional, súper agresiva además. Ayer comparamos la vuelta de Lando Norris con la de Charles Leclerc y bueno, las vueltas están muy bien las de Charles Leclerc, pero la suya es descomunal. Especialmente se nota cómo sale traccionando más rápido de las curvas, como en la zona rápida es más veloz, va poco a poco cimentando su ventaja, que es bastante elevada teniendo en cuenta la igualdad que hay en Fórmula 1 últimamente y lo apretados que están siempre en las primeras posiciones, consigue una ventaja sustancial. Y luego comparamos también la vuelta de Lando con la vuelta de Oscar Piastri, porque lo habréis visto que en redes sociales han salido pues muchos fanáticos de las ideas conspiranoicas pensando que McLaren está haciendo que el coche de Piastri sea más lento, que le están perjudicando. Y si tú coges los datos y ves las velocidades en recta son exactamente las mismas, y si ves la vuelta de Lando y la vuelta de Oscar Piastri, de verdad, ponéroslo porque merece mucho la pena, te das cuenta que lo que hay es una gran diferencia de confianza. La forma en la que ataca los vértices de las curvas Lando es mucho más agresiva que la de Oscar Piastri. Y en cada curva, en cada vértice, recorriendo menos metros y cabalgando por encima de los pianos con mucha más confianza, Lando le va arañando hasta meterle una diferencia sustancial para conseguir la pole y Piastri ser octavo, que luego salió desde la séptima por la penalización a Carlos Sainz. Pero es cierto que Lando tiene otra actitud y tiene otro lenguaje corporal y tiene, incluso en las ruedas de prensa, una forma de hablar que no es la que hemos visto durante muchos momentos críticos de la temporada. Ha vuelto a ganar, no sé si esto será sostenible, no sé si esto se va a repetir de aquí en adelante. Tengo muchas ganas de que llegue Brasil, un circuito digamos más convencional, aunque bonito y difícil y técnico y donde además la meteorología siempre suele jugar malas pasadas, para ver si sigue la batalla o si se estrechan más las diferencias, si Max vuelve a estar otra vez en el control de la situación, si despierta Piastri o si esto va a ser un mano a mano entre Piastri y Lando Norris, que la ventaja que ha tenido McLaren aquí es que no se han visto en la pista en ningún momento del Gran Premio. Pero sigo diciendo, se van a encontrar en las 4 que quedan y con un solo punto de distancia va a arder Troya. Y además yo creo que os lo contaba en el último vídeo, yo creo que ya no hay ni papaya rules ni nada de nada. O sea, aquí hay que dejarles correr y rezar para que Max no llegue, porque si llega les puede hacer lo de Raikkonen a McLaren en el año 2007, les puede robar la cartera en el último momento. Piastri tiene que salir de sus cenizas, está muy perdido y además yo creo también, igual que a Lando se le ve el cambio en la actitud y en el lenguaje corporal, se le ve también en la actitud, en las manifestaciones, está tocado. El hombre de hielo no es tan de hielo, el hombre de hielo sufre, el hombre de hielo es un ser humano y ese ser humano que es muy joven pues tiene que reaccionar. Lo explicaba también Andrea Stella, por qué estaba sufriendo tanto Oscar en México. Y él vino a decir que es un piloto con poca experiencia todavía y que hay algunas condiciones de pista, sobre todo la pista como la de México, que es muy resbaladiza, que tienes poco grip, que deslizas mucho y si deslizas además sobrecalientas el neumático y entonces te metes en un círculo vicioso, porque cuanto más deslizas, más se calienta y cuanto más se calienta, más deslizas. Y en ese sentido se siente mucho más cómodo Norris que Piastri cuando tiene que conducir en esas condiciones. Yo no sé si es una excusa, si es una forma de proteger al piloto, que también me parece que está bien hecho, ¿no? El intento es bueno, pero tiene que reaccionar por el bien del campeonato, por el bien de Oscar, que también es verdad. Os voy a decir una cosa, Oscar, de los dos, quizás es el que más se puede permitir no ganar el Mundial este año, porque es el piloto joven, es el piloto que en principio tendría que ser
presuntamente más débil, que no lo ha demostrado durante la temporada, ha habido momentos de una fortaleza tremenda. Sería mucho más duro para Lando, que ya el año pasado con un coche que era pues el más rápido de la temporada, no pudo con Max Verstappen, y sería muy duro este año volver a perder, y encima con su compañero de equipo. Ya no te digo con Max Verstappen, yo creo que sería incluso más duro perder con Oscar Piastri, porque es como que, vale, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? Ferrari, bueno, Ferrari se ha consolidado en la segunda posición del Mundial de Constructores. Esto es igual que el liderato de Lando Norris, es muy provisional, porque hay muy poca diferencia entre Ferrari y Red Bull, que son los cuartos, hay 10 puntos, con lo cual esto puede cambiar. La batalla Mercedes-Ferrari-Red Bull, la batalla Ferrari-Mercedes-Max Verstappen va a ser muy apretada de aquí al final de temporada. Tiene mucho mérito, insisto, que Red Bull esté en la cuarta posición, porque el 90 y tantos % de los puntos conseguidos son solo de Max Verstappen. Yuki Tsunoda se quedó ayer también, una vez más, fuera. Vamos a ver si Ferrari sigue también en esta línea. Lo dije en el último Gran Premio, en este vídeo, lo voy a volver a repetir. Es muy bueno para el campeonato que Ferrari esté ahí, porque vuelve a intercalarse entre los candidatos a luchar por el título. Y en otras ocasiones también está Mercedes, con lo cual es más fácil que podamos ver cambios en el liderato, saltos, y que se acorten las diferencias, porque hay muchos jueces que están ahí metidos en el camino. Lo mismo que en McLaren, hay dos velocidades: la velocidad de Charles Leclerc, que lleva 2 grandes premios muy, muy fuerte, y la velocidad de Lewis Hamilton, que es mejor que en otros grandes premios. Consiguió la mejor clasificación de toda la temporada vestido de rojo, pero luego en carrera todo se le vino abajo. Evidentemente la excursión por la hierba, la lucha con su viejo amigo Max Verstappen no le ayudó demasiado, la sanción que le metieron de 10 segundos fue demoledora, y a partir de ahí ya no vimos a Luis. Que me llamó mucho la atención una cosa que dijo después en las entrevistas, porque le preguntaron, bueno, en las carreras que quedan hay que ir a por todo y a luchar por una victoria o por un podio, y dijo, no, victorias y podios no. Y me parece muy grave, o sea, me parece muy fuerte, ¿no? Que un tipo que está absolutamente contrastado todo lo que ha conseguido en Fórmula 1, que tiene 7 títulos mundiales, que es el que más victorias tiene, el que más poles tiene, diga que no se ve capacitado para hacer un podio, cuando su compañero de equipo lleva 2 consecutivos y lleva bastantes esta temporada. Pero bueno, se le ha visto otro brillo, se le vio otro brillo a Luis hasta que se hizo esa excursión por la hierba que lo afectó todo. Mercedes en este Gran Premio un pasito por detrás, lo intentaron todo, pero no les salió nada bien la lucha con Oli Berman, que ahora hablaré de él porque es el gran protagonista, uno de los grandes protagonistas de la carrera. Lo intentó Antonelli, no pudo. Negociaron Russell con el equipo para que le dejaran pasar, que era mucho más rápido, que yo pudiera ir a por Berman. Le dejaron, cambiaron posiciones. No pudo ir a por Berman, no tuvo velocidad para hacerlo. Luego Antonelli, que es joven pero no es tonto, dijo, vale, devolverme lo mío, que este no ha podido, pues ahora me lo tiene que devolver. Se lo devolvieron, lo hicieron bien, y en ese sentido las Silver Rules funcionaron. Y claro, es mucho más fácil que estas cosas ocurran cuando estás luchando por ser cuarto o quinto, que cuando estás luchando por el Mundial, donde ya yo creo que no hay este tipo de flexibilidad en las decisiones. Berman, con todos mis respetos, junto con Lando Norris y con Max Verstappen, grandes protagonistas. Lando porque fue muy sólido, Verstappen porque el stint que hizo con los neumáticos blandos fue una barbaridad, y Berman porque alguien me tiene que explicar qué hacía Berman ahí y cómo era posible que, además de clasificar bien, se metiera en la batalla. Pescó muchas posiciones en los líos de las primeras vueltas, con todas esas excursiones que hubo, salidas de pista. Sí, abrió paso entre el tráfico, pero luego tuvo ritmo y mantuvo el ritmo. ¿Y quién le iba a decir a Oli Berman que el mejor resultado de su carrera deportiva en la Fórmula 1 no iba a ser aquel que consiguió con el equipo Ferrari el año pasado, sustituyendo a Carlos Sainz en Arabia, sino que iba a ser con Haas en el Gran Premio de México? Le vino un poco también Dios a ver cuando ese virtual safety car le libró de la presión durante una vuelta y pico de Oscar Piastri, pero que le quite lo bailado. Gran fin de semana de Oli Berman, gran fin de semana del equipo Haas, que gana posiciones en el Mundial de Constructores. Cuidado Aston Martin, porque os pisa los talones Haas, que ya ha adelantado a Sauber.
y veremos qué ocurre aquí al final, porque también en la zona media hay una lucha tremenda, tremenda, entre Haas, Aston Martin, RB, y eso es mucho dinero al final de temporada para los equipos. No ha sido un buen fin de semana para los españoles. A ver, en la parte de Aston Martin no lo esperábamos porque ya nos lo había chivado Fernando hace algunos grandes premios, que aquí va a tocar sufrir mucho, igual que va a tocar sufrir en Indianápolis. Y sí, Fernando se sacó una buena vuelta de la manga, insuficiente para entrar en la Q3, pero muy por encima de su compañero de equipo al que ya le gana, he perdido la cuenta, creo que 33-0. ¿Sabéis lo que es meterle 33-0 de forma continuada, sin un solo error, a un compañero de equipo en una clasificación? Es algo realmente insólito, es una barbaridad. Pero es lo que está ocurriendo, o sea, no estamos mintiendo, son números. Y bueno, yo al final abandono por un problema de fiabilidad, se sobrecalentaron los frenos y es el cuarto abandono de Fernando por problemas de fiabilidad en Aston Martin. Hay que tener cuidado. Además hubo una parada mala, en fin, todo mal. Cuando todo va mal, pues no hay nada que salga bien y creo que en Aston Martin nada salió bien. Fueron el noveno equipo y tocó sufrir y Fernando tuvo que marcharse otra vez con los bolsillos vacíos. En el caso de Carlos con Williams, pues es un fin de semana agridulce. Por un lado, el dulzor, el azúcar de la clasificación fue una pasada. Fue una pasada la vuelta que se marcó Carlos. Es una pasada lo sólido que está, lo rápido que es, cómo ha habido un sorpaso increíble a Alex Albon. Le está ganando, le ha metido un parcial de 7-0 en clasificaciones. 7-0. Y es un nuevo Carlos. Quizá el Carlos que todas las circunstancias extrañas que hubo en aquellas carreras de hace ya un tiempo, pues no nos dejaron ver. Pero, a ver, tiene buen ritmo, a una vuelta es súper sólido y ha cogido ahora mismo la responsabilidad del equipo. ¿Que ha salido todo mal? Sí, aquí ha salido todo mal porque tenía una penalización desde Estados Unidos que yo creo que ha sido una losa insalvable. El toque que tuvo en la salida también no ayudó demasiado. Un toque que se genera en la primera curva donde entra Fernando como un cohete. Se toca con Ocon sale hacia la izquierda, Carlos tiene que evitar a Ocon, se toca con Lawson, rompe una pieza del coche, de la llanta, que luego tiene mucha repercusión porque ahí están los acelerómetros y están los sensores de velocidad que luego determinan el control de velocidad del pit lane. Y a partir de ahí el coche lleva vibraciones, hasta que le quitan esa llanta al terminar el primer stint, pues es un poco suplicio. Cuando entra a hacer la primera parada, el coche bota, empieza a tener unas vibraciones tremendas porque está fallando el control de velocidad del pit lane, lo cual le sancionan, le caen 5 segundos, vuelve a fallar cuando hace la segunda parada, le meten un drive-thru, terrible el resultado y al final, bueno, pues abandona la carrera con esa salida, ese trompo que no sé si se le rompe algo o directamente pierde el control y luego rompe las suspensiones con la barrera, pero que termina con los bolsillos vacíos, pero con buenas sensaciones de ritmo y sobre todo con lo que hizo el sábado. Lo del Virtual Safety Car, que muchos habéis dicho en redes sociales que no tenía sentido y en el paddock mucha gente pensaba que era un poquito exagerado, que se podía haber saldado con una doble bandera amarilla. La Federación Internacional, nada más terminar la carrera, dio explicaciones y dijo que lo hicieron, pusieron el Virtual Safety Car, porque habían reportado los stewards que estaban en la zona fuego. En realidad no había fuego, claro, había un sobrecalentamiento de frenos tremendo y salía humo de los conductos de ventilación de los frenos. No había llama como tal, pero en cuanto se anunció que había fuego, pues la dirección de carrera tuvo que tomar la determinación habitual en estos casos, que se necesitaban stewards, personal humano para apagar ese fuego y eso podría ser peligroso tenerlos en la pista. Con lo cual por eso sacan el Virtual Safety Car, que nos descafeinó un poco el final de carrera. Esta es una de las explicaciones que dio la Federación Internacional. Hizo otra sobre el suceso que habréis visto también, la imagen es bestial, la presencia de dos stewards, de dos comisarios en medio de la pista cuando salía Liam Lawson del pit lane y empezaba la vuelta, ¿no? Había material, había restos de carbono en un lugar de la pista, se sacó una bandera amarilla, afortunadamente,
pero nadie se esperaba que Lawson estuviera ahí. Claro, normalmente dirección de carrera tiene en cuenta dónde está todo el paquete, y como eran bastante al principio, pues el paquete estaba bastante compacto. Pero nadie se dio cuenta que Lawson había entrado al pit lane para reparar daños, porque se había tocado con Carlos, y que estaba fuera de sincro con el resto del grupo. Y sacaron a los pobres stewards a la pista. Primero, pensad que un comisario no sale a la pista si no se lo ordenan ni hartos de vino. O sea, eso no, tú no te metes ahí, no saltas al ruedo sabiendo que está el toro, ¿no? Alguien se equivocó y dieron la orden de salir a recoger ese material cuando venía un coche de Fórmula 1. No pasó nada. Creo que Lawson además en las banderas amarillas levanta y eso yo creo que salva a los comisarios, que de no haber sido así, evidentemente hubiéramos podido tener una tragedia muy gorda, muy gorda. El susto que se lleva Lawson es considerable y comprensible y bueno, afortunadamente no pasó nada, pero la Federación Internacional no le queda otra que investigar dónde estuvo el error, porque esto sí que es una grieta en los conceptos de seguridad enormes. Y poco más, que estuvo entretenido, yo creo, ¿no? Nos lo pasamos muy bien, después de algunas carreras bastante aburridas. Yo pensaba que iba a haber mucha más gestión de muchas más cosas, pero hubo muchas batallas en muchos lugares. La mala parte nos la llevamos nosotros, que nos quedamos sin poder disfrutar de Carlos y Fernando, que estuvieron ahí en zonas bastante grises y oscuras, pero el Mundial se ha puesto muy bonito. El Mundial tiene una pinta loca, ¿eh? Y vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante, porque esto no está todavía decidido. Max sigue estando ahí, sigue recortando, queda todavía mucho, y los dos McLaren a un punto. Vamos, puede haber patadas y para todos. Próxima estación, Brasil, dentro de 15 días.